el tema de arbitraje es comercial, principalmente para dirimir, principalmente, no al 100%, pero principalmente para dirimir temas comerciales. Hay los que falten de abrir la cámara, pues ahí les encargo, ¿no? No sean tan tímidos, que no, que venimos a ver clase nada más. Los que ya la abrieron, les agradezco. Entonces, yo quiero que esta clase lo veamos, está larguísimo, pero para que nos demos una idea de, de- del nivel de derecho que se maneja, ¿sí? Son los más altos niveles, ¿no? Los niveles de negociación, las partes que intervienen es entre consulados, abogados de consulados de los diferentes países, conocedores del tema, del que se está dirimiendo. Entonces, yo creo que puede ser interesante. Aquí vamos desmenuzándolo poco a poco, déjenme se los comparto. Perdón, acabo de terminar ahorita una clase. ¿Dónde quedó? Ven ustedes, el procedimiento de arbitraje bajo el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TELCA, y el reglamento de arbitraje de la Comisión Nacional de Comercio Internacional, por sus siglas en inglés, 1976. Este fue en el 76. ¿Quién es el demandante? KBR Inc., que es una compañía, KBR Inc., demandante. eh, y el demandado, Estados Unidos mexicano. Una empresa privada demanda a México. Así en lo general, demanda a México. Y después es como un embudo, ¿no? Demanda a México y luego a la Cámara de Comercio y luego a una empresa determinada. En este caso, esto lo vamos a ver más adelante, es Pemex. ¿Ok? Siendo Pemex una empresa paraestatal cuyo dueño es, vamos a decir, México, pues por eso ellos demandan a México. Laudo definitivo. Miembros del tribunal: doctor Andrés Rigo Sureda, presidente; profesor Gabriel Kaufman Kuller; licenciado Gerardo Lozano Alarcón. Yo conozco una abogada en Estados Unidos que se pide Kaufman. No sé si sea familiar de esta persona o no sé, ahorita lo estaba realizando. Secretaría del Tribunal, señora Luisa Fernanda Torres. Y lo en representación del demandante, o sea, ¿de quién? De KBR, Guillermo Aguilar Álvarez, Richard T. Monroy, Jessica Bess, Chávez, etcétera, todas esas personas, ¿sí? Y ahí mismo ponen una dirección, Nueva York. Y la representación de la demandada: Carlos Bajar Borrego, Aristeo López Sánchez, Adriana Pérez Gil Ochoa, Orlando Pérez, todos los que participaban. Y ponen una dirección: Consultoría Jurídica de Comercio Internacional, Secretaría de Economía, Alfonso Rey, número 30, piso 17, Colonia Hipódromo Condesa, en México. Y señor Salvador Bajar Lavalle, Embajada de los Estados Unidos Mexicanos. Son las partes que intervienen en esta demanda. Como es muy grande, pues son 50 hojas. Introducción, antecedentes procesales, antecedentes de hecho, resumen de los argumentos de las partes, escrito de la demanda sobre la cuestión preliminar de la renuncia, escrito sobre jurisdicción, contestación del demandante sobre la cuestión preliminar de la renuncia, escrito final de la demanda sobre la cuestión preliminar de la renuncia, escrito final sobre la cuestión preliminar, escrito final de la demandante sobre la cuestión preliminar de la renuncia, escritos de Canadá y los Estados Unidos al amparo del artículo 1128 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Análisis del tribunal, interpretación del artículo 1121. Ahorita vamos a ver este tratado.
Las renuncias cumplen con el artículo A del Telecán, admisibilidad de jurisdicción. Hubo acuerdo entre las partes para suspender el plazo de prescripción, costas y decisión. Aquí habla mucho de una renuncia. Aquí a lo que se refiere es que hubo una representación que creo que lo obligaron a renunciar porque no debería conocer del asunto porque conocía a las partes, porque tenía acceso a información privilegiada, etcétera. Entonces pudiera ver, se pudiera descuidar el tema de imparcialidad. Vamos a leerlo un poco. Dice, en el presente caso, se refiere a una controversia planteada en virtud del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y del Reglamento de Arbitraje de la Comisión Nacional de los Estados Unidos, de Código de Comercio, etcétera, algo así dice. La parte demandante es KBR, sociedad constituida de conformidad con la legislación del estado de Delaware, en Estados Unidos de América. La parte demandada son los Estados Unidos mexicanos. En adelante, el demandante y la demandada se denominan conjuntamente como las partes. ¿Sí? Los representantes respectivos de las partes y sus direcciones son las siguientes, ya lo vimos ahorita ahí. Antecedentes procesales. El día 30 de agosto del 2013, KBR presentó una notificación de arbitraje en contra de México por cuenta propia y en representación de Corporación Mexicana de Mantenimiento Integral, SDR LSB, Comisa, subsidiaria de la cual es propietaria conforme al reglamento de arbitraje, esto que les había mencionado ahorita, del Código de Comercio de 2010, Código de Comercio Internacional, en el cual alegó violaciones por parte de México en el capítulo 11 del artículo 1503 del Tratado de Libre Comercio. La notificación de arbitraje, la demandante nombró como árbitro a la profesora Gabriel Kaufmann-Kohler, de nacionalidad suiza, con arreglo en el artículo 1123 del Telecán. La profesora Kaufmann-Kohler aceptó su nombramiento mediante una carta de fecha. Ok. Aceptan el nombramiento como representante. El día 27 de septiembre de 2013, México le suscribió a los abogados de KBR, o sea, México les contesta a los de KBR, manifestando que el reglamento del Código Internacional de Comercio no era una opción disponible a efectos de someter reclamaciones de arbitraje en virtud del capítulo 11 del Telecán, e invito a la demandante a designar las reglas de arbitraje aplicables según las opciones disponibles en el artículo 1120 del Telecán. Agregó México agregó que consideraría la notificación de arbitraje presentada en la fecha de KBR comunicar a su elección de reglas de arbitraje. Vamos a ver el Telecán, el artículo 1120. Este artículo quiero verlo. Por aquí lo tengo. Debo tenerlo. Debo tenerlo. Aquí está laudos, Telecán. Tratar de ver. Ok, vamos a ver. Ahorita se los comparto, nomás déjenme ver. Mm, a ver, aquí está el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el artículo 1120. Bueno, sí quiero que lo vean. Ahorita nos vamos a esta parte. Nos quedamos en el punto 8. Ahí se acuerdan, por favor. Les quiero compartir el Tratado de Libre Comercio.
Artículo 1120. El libre comercio, preámbulo. Los gobiernos de Estados Unidos mexicanos, Canadá y los Estados Unidos de América, etcétera. Que ahorita este tratado pues está tambaleándose. Por ahí. Vamos a ver el 1120. Me voy a ir más rápido. Tienen que acostumbrarse a ver los tratados, los libros, las demandas, los laudos, los artículos. Muy, pero muy importante. Sometimiento de la reclamación al arbitraje. Salvo lo dispuesto en el artículo 1120.1 y siempre que hayan transcurrido 6 meses desde que tuvieron lugar los actos que motivan la reclamación, un inversionista contendiente podrá someter la reclamación a arbitraje de acuerdo con el convenio del CIADI, siempre que tanto la parte contendiente como la parte del inversionista sean estados parte del mismo. Las reglas del mecanismo complementario del CIADI cuando la parte contendiente o la parte del inversionista, pero no ambas, sean estado parte del convenio del CIADI. Las reglas del arbitraje, las reglas aplicables al procedimiento arbitral seguirán ese procedimiento, salvo la medida de lo modificado de esta sección. Pues no dice nada relevante para mí ahorita. Volvemos al otro. Que dicho sea de paso, ya no está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde quedaste? Déjame ver. ¿Dónde quedaste, mi estimado? Ok, listo. El 11. El día 1 de octubre de 2013, la demandante coincidió con que la constitución del tribunal se rigiera por los artículos 11 y 23. Aquí están viendo cómo se va a conformar el tribunal que va a atender su asunto, ¿sí? Si cumple con los procedimientos internacionales, si cumple con los convenios internacionales, etcétera. Vamos al asunto. Mm, mm. Antecedentes del hecho. En el año de 1997, Comisa celebró contrato número tal, el contrato con Pemex Exploración y Producción, subsidiaria de Petróleos Mexicanos, para construir dos plataformas costa afuera, offshore, destinadas a tratamiento, procedimiento y reinyección de gas natural. Ese era el proyecto. El contrato preveía el recurso al arbitraje CCI en caso de cualquier controversia, reclamación, diferencia o disputa. El contrato ya lo decía, ya contemplaba que cualquier problema, cualquier diferencia, cualquier reclamación, se iban a ir por medio lo iban a resolver a través del arbitraje. ¿Sí? El artículo 14 de la Ley Orgánica de Pemex, modificado como parte de la legislación de implementación del Tratado de Libre Comercio, autorizaba a Pemex y a sus sociedades relacionadas a suscribir acuerdos arbitrales cuando lo consideran apropiado. El día 17 de marzo de 2004, PEP tomó el control de las plataformas y el día 29 de marzo del 2004 notificó a Comisa de su intención de rescindir el contrato. O sea, ¿qué significa rescindir el contrato? ¿Alguien sabe qué significa esto?
terminar, rescindir el contrato. terminarlo. Exactamente. Terminar el contrato. A eso se refiere. Anticipadamente, ¿sí? Sobre la base de que Comisa no había alcanzado los hitos contractuales y había abandonado el proyecto. ¿Sí? El día 1 de diciembre, el cual inició un arbitraje, CCI, tal como lo autorizaba el contrato. El día 16 de diciembre de 2004, PEP completó la rescisión del contrato. PEP emitió una liquidación unilateral y demanda de daños definitiva, finiquito, en relación con su rescisión unilateral. Antes de que el tribunal arbitral fuese nombrado el día 18 de diciembre de 2004, PEP presentó una reclamación a fin de cobrar aproximadamente 80 millones de dólares contra las finanzas de Comisa. Había constituido a efectos de garantizar el cumplimiento. Comisa entabló una acción de amparo mediante la cual solicitaba que los tribunales mexicanos dictaran medidas provisionales. El Tribunal Arbitral CCI quedó constituido en el mes de mayo del 2005. El acta de emisión firmada por las partes previa que el Tribunal Arbitral resolvería todas las cuestiones jurisdiccionales. PEP impugnó la jurisdicción del Tribunal Arbitral el día 20 de noviembre de 2006. El Tribunal CCI emitió un laudo preliminar que resolvía que el tribunal gozaba de jurisdicción respecto a las reclamaciones de las partes. O sea, primero el tribunal se plantea el problema, se determina el tribunal formado y luego quieren desconocer ese tribunal por alguna situación. Algo no les pareció y quieren desconocer a ese tribunal arbitral. En el mes de octubre de 2007 impugnó la jurisdicción del tribunal sobre la base de que la rescisión del contrato era un acto de autoridad que no era materia arbitrable. ¿Sí? El tribunal rechazó la impugnación y PEP no cuestionó la decisión del tribunal. En el año 2009, México modificó el artículo 98 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados en sentido de que a partir del 28 de mayo de 2009, la rescisión de los contratos administrativos no podía someterse a procedimientos de arbitraje. ¿Sí? No obstante, acuérdense que arriba decía que algún asunto de esta situación se resolvería a través de arbitraje. Maestro, Dígame. este artículo que modificó México en el Ajá, 2009 fue después de exacto, que se entabló toda la demanda. exacto, Pueden regirse por él, aunque haya sido después, no fue ley dictada en el tiempo. exacto. O sea, no se le puede dar efecto retroactivo, puesto que se originó la situación antes del cambio. Pero bueno, ahorita vamos a ver más adelante cómo quieren, pues por eso lo cambiaron, tratando de que no se sometiera a arbitraje. Este, Exactamente. sí, pero fue después, entonces vamos a ver cómo lo resuelve. Ahorita a Ok. ver si viene más adelante. Pero buena observación. El día 16 de diciembre de 2009, el Tribunal Arbitral CCI dictó el laudo final, el laudo CCI en favor de Comisa. En el mes de enero de 2010, Comisa solicitó la confirmación del laudo ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, por sus siglas en inglés, con arreglo a la Convención de Panamá. La Convención de Panamá es como el Convenio de Nueva York, pero más enfocado a América Latina. Pero el Convenio de Panamá no deja de estar, o sea, ¿cómo puedo decirlo? Es un subsidiado, por decirlo de alguna manera, del Convenio de Nueva York. ¿Ok? De Panamá solicitó que la solicitud de confirmación de Comisa fuera desestimada. El Distrito Sur de Nueva York confirmó el laudo, o sea, Estados Unidos y Nueva York lo confirmaba y de este lado lo querían desestimar. El día 24 de 2010, PEP solicitó la anulación del laudo
Ante el juez tercero Distrito de México, el juez desestimó la demanda de nulidad el día 6 de abril. Acuérdense que habíamos dicho que un juez del Estado, del aparato judicial del Estado, si ya algo habían iniciado la resolución del conflicto a través del arbitraje, el juez no podía, tendría que desconocer participar en ese procedimiento en virtud de que ya se había iniciado a través de un arbitraje y que había hecho, o sea, se había hecho por un previo acuerdo, ¿sí? De que se iban a dirimir las cosas a través del arbitraje. Entonces, al juez, al ver ese asunto, el juez debe decir, no, yo no puedo conocer de este asunto, no lo puedo llevar a cabo porque inicialmente acordaron que se iba a llevar a través de un arbitraje. El 7 de abril de 2010, PEP solicitó la anulación del laudo ante el juez quinto, o sea, primero con juez tercero y luego con el quinto, y el de 24 de junio de 2010, el juez quinto se negó también a anular el laudo, ya que PEP había renunciado a su argumento de no arbitrariedad al no oponerse al laudo preliminar en forma oportuna. El día 14 de julio de 2010 impugnó este fallo, o sea, otra vez, mediante una acción de amparo ante el juez décimo sexto el día 27 de octubre, y el juez décimo sexto desestimó la impugnación, otra vez, para atrás. Y el día 12 de noviembre de 2010 apeló el fallo de amparo ante el 11º Tribunal Colegiado de México, y el día 25 de agosto de 2011 el 10º Tribunal Colegiado anuló el laudo. Este sí lo aceptó, este sí lo aceptó. Hubo algo ahí raro, anuló el laudo, y el día 21 de septiembre de 2011 el 11º Tribunal Colegiado emitió su sentencia de anulación. Y una vez devuelto el expediente el 24 de octubre de 2011, el juez quinto dictó una sentencia en cumplimiento del mandato del 11º Tribunal. Entonces, finalmente lo anularon, pero a ver, vamos a ver. La apelación del PEP se encontraba pendiente de resolución ante el Tribunal Segundo de Circuito de los Estados Unidos, cuando el 11º Tribunal Colegiado de México anuló el laudo CCI. El Tribunal del Segundo Circuito de Estados Unidos le devolvió el caso al Sistema Sur de Nueva York a fin de que determinara si correspondía rechazar la ejecución del laudo, puesto que había sido anulado en México. O sea, el caso se vertió más en anular lo establecido derivado del proceso de arbitraje que el arbitraje mismo. En el mes de junio de 2013 cobró, aquí la apelación del PEP se encontraba pendiente de resolución ante el Tribunal de Segundo Circuito de los Estados Unidos. Bueno, ya lo habíamos leído. El 11º Tribunal Colegiado de México anuló el laudo y el Tribunal Segundo Circuito de Estados Unidos le devolvió el caso a fin de que terminara si correspondía rechazar la ejecución del laudo, puesto que había sido anulado en México. Ahí apaguen su micrófono, por favor. Escucho voces. En el mes de junio de 2013, PEP cobró aproximadamente 106 millones contra las finanzas que garantizaban el cumplimiento. El día 27 de agosto de 2013 se negó a deferir a la sentencia de anulación y confirmó el laudo. O sea, México lo desestima, lo anula, pero Estados Unidos lo aprueba. El día 25 de septiembre de 2013 dictó una orden y sentencia final mediante el cual ordenó a PEP pagar la suma de 465 millones 60, ya no sé cómo se lee este número, 465,060,206 millones de dólares. Apeló y la apelación se encuentra pendiente de resolución. En paralelo al procedimiento de confirmación de Nueva York, el día 22 de enero, Decomisa solicitó el embargo de los activos de Pemex y PEP en Luxemburgo. Y el 23 de enero de 2013, dicho embargo fue concedido. PEP y Pemex impugnaron esta orden provisional, pero su impugnación fue desestimada. Y el día 4 de junio de 2013 se emitió una orden de confirmación. PEP
y Pemex apelaron la orden de confirmación y el día 18 de diciembre de 2013 el Tribunal de Apelación anuló la orden de embargo. Comiso inició un procedimiento separado en Luxemburgo a fin de validar la orden de embargo. Según la información que ha sido proporcionada al tribunal, dicho procedimiento continúa pendiente de resolución. El día 6 de marzo de 2013, Comisa solicitó la confirmación del laudo en Luxemburgo de conformidad con la Convención de Nueva York. La demandante alega que dado que el sistema del sur de Nueva York había liberado la fianza que PEP había depositado ante el tribunal, la Comisa, le preocupaba que PEP sacara sus activos de Estados Unidos. Y así, imagínense la complejidad de esto. Ya no los aburro con esto. Quiero ver resumen de los argumentos de las partes. Vamos a ver qué otra cosa vemos aquí interesante. Bueno, aquí estamos hablando ya del 2013, ¿sí? ¿Cuándo inició? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo inició? Do- 2015 estamos hablando, ya. Y esto inició 2004. 2004, introducción, ¿dónde estaba? Ah, 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 Introducción, ¿dónde decía compañera? Ya no me acuerdo. En este caso, una contra el territorio de comercio. Esto no. Parte demandante por la demandada. 2013. Antecedentes, el día 30 de agosto de 2013. Bueno, es que aquí ya, como es el laudo, está describiendo todo, pero me gustaría saber cuándo empezó. Estar manifestando que el reglamento 2013. Hoy pues fue muy movido esto. 2013, 2014. Eran muchos millones de dólares. Ya nos aventamos todos los antecedentes casi. Fue en el sexenio de Peña Nieto, ¿verdad? Sí, 2013. Y bueno, es capaz de que todo esto no se resuelve. Es probable. Porque el laudo ahí dice, ahora falta cumplirlo. Ahora falta cumplirlo. No encontré información, que continúa esto, si se cumplió el laudo o no. El pago de todos esos millones de dólares. Bueno, todo Con una esto, sentencia definitiva no vienen los puntos resolutivos. sí es lo que estoy acá, pero abajo, escrito final de la demandante sobre la cuestión preliminar. Que Luxemburgo no comprendió en consideración alguna de las garantías pagadas. Es lo que dice aquí. La demandante insiste en que el procedimiento de Luxemburgo no comprendió consideración alguna de las garantías pagadas. Vamos a ver los puntos. Análisis del tribunal. A ver, análisis del tribunal. Las alegaciones de las partes plantean las siguientes cuestiones que debe abordar el tribunal en su análisis. En primer lugar, ¿cuál es la interpretación que se le debe dar al artículo 1121 del TLCAN, que ahorita lo vimos, y cuál es el alcance de la excepción bajo el artículo 1121? En segundo lugar, las renuncias presentadas por la demandante y comisa cumplen con los términos del artículo 1121. En tercer lugar, en el supuesto de que el tribunal considere que la renuncia es defectuosa, el tribunal considerará si la renuncia constituye una cuestión de admisibilidad o jurisdicción. Y si la demandada
prestó su consentimiento a suspender el plazo de prescripción. Fíjense nomás, o sea, cómo se enreda todo. Había un acuerdo comercial entre una empresa estadounidense y una empresa paraestatal mexicana, que en este caso era Pemex. La construcción de unas plataformas, que son las plataformas que van fuera del agua, ¿sí? Quiero entender que hay unas que van bajo el agua y unas que van por fuera del agua. Esta es una plataforma fuera del agua. Por alguna situación, dejaron de construir esa plataforma, algo no se cumplió, y entonces pues empiezan a demandar pues por el incumplimiento, las penalidades y todo lo que había, las fianzas y todo. Pero se lleva tanto tiempo en primero en ponerse de acuerdo qué tribunal de arbitraje es el adecuado para hacerlo, y luego si los árbitros tienen la personalidad y la competencia y el conocimiento para conocer de este asunto, y se desestiman ahí algunas representaciones y se lleva un montón de tiempo en eso. Y luego, una vez que hay resoluciones, se impugnan las resoluciones, este, pero no están arreglando el problema. O sea, por qué no continuaste con la construcción de la plataforma? ¿Qué fue lo que faltó? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te hizo que ya dijeras, mejor no la construyo? Entonces, se lleva esto entre papeles y entre países, si entre un mismo estado, a veces hay asuntos que se llevan años. Imagínense ustedes entre países. Pero esto, si uno le entiende a esto y se empieza a meter en esto, son muy poco la gente que conoce estos asuntos. ¿Y saben cuánto cobran? O sea, es un mundo de dinero. Pues vale mucho la pena, digo, si a alguien se interesa meterse en esto y empezar poco a poco, porque vale mucho la pena. Y ahorita el mundo vive de comercio. Hay muchas intercambio comercial de manera a nivel mundial. Entonces, y todo, la gran mayoría, se resuelve a través de arbitraje. Vamos a ver, con un montón de cosas. Quiero ver el final. Es que creo que no está completa. Aquí hay unos puntos. Miren, el día 23 de enero de 2013, 2 meses antes del execatur. ¿Se acuerdan qué es el execatur? O no lo hemos visto, no me acuerdo. El execatur acá está es lo que íbamos a ver hoy en la presentación. Pero yo quería que viéramos esto primero. Y yo creo que esto está como en francés. Hay que saber inglés, mínimo. Quiero ver. Aquí como se llevó mucho tiempo,
ya iban a prescribir algunas de las acciones iniciadas, entonces se ponen de acuerdo para que no prescriban las dos partes. Bueno, se los voy a dejar por ahí por si la quieren ver ustedes con más calma, pero este es un muy buen ejemplo para estudiar. Ahí donde Árbitro. decía decisión, maestro. Acá, no lo vi. Más Ah, arriba. decisión. Por las Ahí. razones expuestas anteriormente, el tribunal resuelve lo siguiente. Aquí están los puntos resolutivos. Las renuncias de la demandante y comisa no cumplen con el artículo 1121 del Telecan, que es el que vimos ahorita, por lo tanto no se reúnen las condiciones para el consentimiento al arbitraje de la demanda bajo el artículo 1121 y la demandante no puede iniciar el procedimiento que nos ocupa. Las partes no llegaron a un acuerdo sobre la suspensión del plazo de la prescripción. Cada parte sufragará sus propios costos de representación legal y la demandante se hará cargo de los costos del presente arbitraje, incluidos los honorarios y gastos del tribunal de arbitraje, así como los honorarios y gastos por los servicios, como las partes han sufragado los costos del arbitraje por partes iguales. La demandante deberá reembolsar a la demandada la mitad de dichos costos una vez que sean fijados definitivamente por el SEAD y a más tardar a los 30 días de su notificación. Pues qué tanto lavas, mijita. Pues nada más lavé mis cosas, mami, porque luego se apestan y se... Ok, entonces ahí se entiende que ya se desestimó la demanda Sí. en No medio le dieron la arbitraje. razón ni uno ni al otro y Ni al cada quien otro, págase ok. lo suyo, haz de cuenta. Exactamente. Entonces, como Sí, no llegan a un acuerdo, ya se irían a la vía judicial. sí, exactamente. Si es que ellos deciden hacerlo. Exactamente, pero ahí les están diciendo cada quien rásquese con sus uñas, Sí, así es. No se pusieron de acuerdo, que no hay era la nada. finalidad del laudo. Así es, así es. Entonces, pero no viene fecha. Yo quería ver cuándo fue esta decisión para ver cuándo inició y cuándo terminó, pero no viene. Pero bueno, así son esto, y esta es pues entre países, entre empresas de a nivel mundial, que trabajan a nivel mundial y tienen ese tipo de problemática. Y lo resuelven ¿cómo? ¿Y a través de qué? Del arbitraje. Pero bueno, aquí como quiera, no se llegó a un acuerdo. Aquí puedo ver un ejemplo de que a veces pues ni con el arbitraje se llega a un acuerdo. ¿Sí? Pues, ¿qué es lo que pasa? Como son entre países y entre empresas muy grandes, la parte personal de responsabilidad, la parte personal de responsabilidad no te afecta tanto porque al final, pues yo no me perjudico de manera personal, se perjudica la empresa y se perjudica México y se perjudica el demandado o el demandante. Pero al final de cuentas yo no me perjudico. En este caso, porque no nos pusimos de acuerdo todos, es algo impresionante. Todos no nos pusimos de acuerdo. Es como que siempre yo he dicho, cuando la responsabilidad cae en muchos, es como si cayera en nadie. Entonces, yo lo veo así desde este punto de vista. Bueno, al final no sé qué pasaría de manera individual con los abogados, ¿verdad? Que vieron este tema, al no poder resolverlo. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? La palabra exequatur, o cómo se dice, Execatur, así, exequatur, execatur, ajá. es Déjame le digo. homologación. Así es, mire, aquí está. Déjame se los comparto.
A mí me sale otro significado. Los Dice que es tribunales de un procedimiento judicial. país Mire, ahorita lo vemos. reconocen y validan una sentencia o resolución dictada en el extranjero. Exactamente, eso es. El exequatur es un procedimiento judicial de derecho internacional privado mediante el cual los tribunales de un país verifican y reconocen la validez de una sentencia dictada en el extranjero, permitiendo su ejecución y cumplimiento dentro del territorio nacional. Asegura que la sentencia extranjera respete el orden público local. Para el caso de un laudo dictado con ordenamiento a cumplir lo dirimido en el juicio arbitral y no se cumple, se tendrá que proceder a la ejecución de este, incluso con la ayuda de la fuerza pública. ¿Sí? Por ejemplo, si se tratara de una de inejecución de lo ordenado, como lo que vimos ahorita, en una sentencia judicial nacional, seguramente que no habrá problema en que de inmediato se pase de la sentencia al o a los procedimientos encaminados a hacer cumplir lo resuelto. Pero aquí como no se pusieron de acuerdo los dos y se determina nada para nadie y cada quien se paga lo que se gastó, pues ¿dónde quedó la base de la acción? ¿Dónde quedó lo que originó este conflicto? ¿Sí? Claudia Pues en Flores. dimes y ¿cómo se dice? En dimes y diretes. Sí, pues sí. Y Claudia era Flores, que sí. bastante, miles Sí, de miles de millones de dólares. Sí. Encontré que el inicio empezó el 21 de febrero del 2013. De 2013, sí. Pues Sí. luego se fue hasta el 2015. Ya no Ujú. encontré una fecha posterior. Pues no duró tanto. Ese es el arbitraje también. Eso permite el arbitraje que sea muy ágil y rápido para terminarlo. En un juicio donde interviene el Estado, el Poder Judicial, pues se van muchísimo tiempo. No obstante que aquí hubo mucha complejidad, pues la verdad es que no fue tanto tiempo. Claudia Flores es la que habló ahorita. Sí, maestra. Ah, ok. Vamos a ver qué. En el caso particular del laudo privado, al igual que en el caso de una sentencia judicial pronunciada en foro diverso, el procedimiento de ejecución normalmente no se produce de inmediato, sino que es necesario realizar algunos trámites que permitan que esa sentencia judicial o ese laudo extraño sea reconocido por la autoridad judicial que procederá a su ejecución. Existen dos tipos de procedimiento para obligar a que se cumpla el laudo. El procedimiento tendiente a que se reconozca el laudo extraño para que una vez reconocido se ordene la ejecución de lo ahí mandado y los procedimientos necesarios para lograr hacer cumplir y ejecutar lo ordenado en el laudo. El primer procedimiento es el quien se le conoce como exequatur, que ya vimos lo que significa. Es un procedimiento judicial de derecho internacional privado mediante el cual los tribunales de un país verifican y reconocen la validez de una sentencia dictada en el extranjero, permitiendo su ejecución y cumplimiento dentro del territorio nacional. El segundo, como ejecución forzosa o vía de apremio, consiste en la fase final, donde mediante el embargo y remate de bienes se obtiene el dinero necesario para satisfacer al acreedor. Es importante diferenciar el exequatur de la homologación del laudo. El exequatur es un procedimiento y la homologación es el resultado. Hasta el siglo XVIII, apunta Patrick Stenles, un inglés, se utiliza la palabra latina exequatur para designar la fórmula que ordenaba la ejecución de una sentencia extranjera o foránea.
En la actualidad, la exequatur es el procedimiento judicial por medio del cual el tribunal competente de un determinado estado ordena la ejecución sobre su territorio nacional de una sentencia o laudo arbitral emitido en el extranjero. Esto es para el laudo arbitral y para una sentencia emitida por un juez. Ahorita que estamos viendo mucho el tema de Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, que se lo quiere llevar a Estados Unidos. Pues una exequatur, o sea, una sentencia que emite Estados Unidos para ir por el Rocha Moya, este señor, pero pues acá México no lo suelta, ¿verdad? Y no lo va a soltar. Del texto del artículo 3 de la Convención de Nueva York se desprende la existencia de dos leyes que han de regular el exequatur. Las normas de procedimiento en el estado donde el laudo sea invocado, es decir, donde se presenta para que sea ejecutado. Y la ley material uniforme consignada en el propio artículo 3 de la Convención, que establece que todos los estados signantes de la Convención deben ajustarse a las condiciones señaladas en la propia Convención y con la prohibición de imponer en su sistema interno condiciones apreciablemente más rigurosas y honorarios o costas más elevados que los aplicables al reconocimiento o la ejecución de las sentencias arbitrales nacionales. ¿Alguien sabe qué son honorarios y costas? Honorarios y costas. Horario sería, quiero pensar que es lo que cobra el abogado ¿Mm? y costas es el gasto que se hizo en a lo mejor peritajes o cosas de esas, quiero pensar. Es correcto. Costas es la parte operativa, por decir, la papelería, los arbitrajes, o sea, hoy en la actualidad, que la gasolina, que el pago de los choferes, que el pago de esto, toda esa, la parte operativa del juicio son las costas. Y los honorarios, pues es lo que cobra por el abogado por el asesoramiento. ¿Sí? Aquí está el convenio de Nueva York. Artículo 3, creo que ya lo habíamos visto, el convenio de Nueva York. Y aquí tengo una ejecución del laudo extranjero. Vamos a verlo, está interesante, ya bien rápido. Perdón que me devuelva un poquito. Entonces quiero Dígame. como dejar en claro. Entonces Sí. da cuenta que el honorario es el costo que nosotros vamos a fijar por el trabajo que vamos a hacer. Y Así las es. costas va a ser todo lo independiente. Y sabes qué, tuve que sacar un acta de matrimonio para el divorcio. Exacto. Tuve que hacer todos estos gastos que esos son adicional a lo que se va a cobrar, ¿verdad? Es correcto. Oye, tuve que sacar copias certificadas de registro público, fueron tantas copias, de la demanda por los escritos, pues me llevé tanto, le pagué al escribiente, le pagué a y así, ¿verdad? Toda esa parte operativa del juicio son las costas. Ok, Se le dice costas. Y gracias. yo te cobro por mi asesoría, pues tanto, ¿verdad? Son. Quedan 7 minutos. Pero un ratito, pero no se los voy a dejar todo. Si dura más o menos. Perdón, algo me faltó. No lo iban a escuchar. Hablamos del reconocimiento y la ejecución de sentencias extranjeras. Y hoy vamos a hablar del reconocimiento de laudos arbitrales extranjeros. La pregunta que nos podemos hacer es
si es más fácil el reconocimiento de una sentencia o de un laudo arbitral. Para pensarlo, vamos a analizar un caso. El caso Reef Exploration lo tienen disponible en la página 64 del documento Casos. Los hechos relevantes del caso tenemos que el tribunal arbitral tenía su sede en Texas, Estados Unidos, y se pretende su reconocimiento en la Argentina. Es un laudo del año 2000 y tenemos que los condenados tienen domicilios en Argentina y en Panamá. La actora, quien pretende la ejecución del laudo en la Argentina, invoca como aplicable la Convención de Nueva York de 1958, en tanto que la parte demandada, contra quien se pretende la ejecución del laudo, invoca la aplicación de la Convención Interamericana de Arbitraje, la CIDIP I de arbitraje. La demandada afirma que aplicando la CIDIP debieran aplicarse las normas procesales argentinas, en tanto que la demandada había iniciado una acción de amparo en la Argentina y obteniendo un pronunciamiento del tribunal argentino que se declaró competente y exhortó al tribunal arbitral a inhibirse. Vamos a analizar las fuentes normativas que podrían aplicarse a este caso de un reconocimiento de un laudo arbitral extranjero. En primer lugar, vemos como posiblemente aplicables la Convención de Nueva York, la Convención Interamericana, y vemos que hay varios tratados. Acá aparecen los tratados de Derecho Procesal Internacional de Montevideo, de 1889 y 1940, que además del reconocimiento de sentencias, también contemplan el reconocimiento de laudos arbitrales. También vemos la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias, que analizamos el otro día para el reconocimiento de una sentencia, que también en su ámbito de aplicación material contempla el reconocimiento de laudos arbitrales. Luego vemos una serie de reglamentos de instituciones administradoras de arbitrajes. Vemos un reglamento de un CITRAL, por un lado, vemos el reglamento de la Cámara de Comercio Internacional, el reglamento de la CIAC, de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, en fin, varios reglamentos de arbitrajes, y vemos también otras fuentes normativas en el ámbito del Mercosur, el protocolo de las leñas, que además del reconocimiento de sentencias también contempla el reconocimiento de laudos arbitrales. Aparece el protocolo de Buenos Aires, recordemos que habilitaba la posibilidad de pactar jurisdicción y también de la jurisdicción arbitral. Y luego algunos convenios bilaterales, con Brasil, con Francia, con la Federación Rusa. En caso que ninguna de estas fuentes normativas resultara aplicable, también aparece como posiblemente aplicable la flamante Ley de Arbitraje Comercial Internacional en la fuente interna. En este caso que estamos analizando, se invocaban la aplicación de la Convención de Nueva York y de la CIDIP I de arbitraje. Vamos a analizar la primera. Vemos que es una convención nacida en las Naciones Unidas, en un CITRAL, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, de la cual Argentina es parte, y los Estados Unidos también, junto con otros 160 países. Ven que es una convención prácticamente universal. Por otro lado, la Convención Interamericana, vemos que ha sido ratificada por 19 países, entre ellos Argentina y los Estados Unidos de América, de manera que por sus ámbitos de aplicación material y espacial, esta convención es aplicable de la misma manera que la Convención de Nueva York al caso que analizamos.
vamos a ver las disposiciones de la Convención de Nueva York y vemos que ante todo Argentina realizó dos reservas. Por un lado, la reserva de reciprocidad, es decir, que se va a aplicar solamente cuando el laudo arbitral provenga de un Estado ratificante de esta convención, y también la reserva de comercialidad, solamente se va a aplicar a un laudo arbitral sobre una materia comercial. Pero lo que reviste interés en este caso es el artículo 7º, que si ustedes lo leen con atención, van a poder ver de qué tipo de norma se trata, qué finalidad tiene esta norma que estamos analizando. Las disposiciones de la presente convención no afectarán la validez de los acuerdos multilaterales o bilaterales relativos al reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales concertados por los estados contratantes. Fíjense que es una cláusula de compatibilidad. Para el caso que además de la Convención de Nueva York resulte aplicable algún otro tratado multilateral o bilateral, como la Convención Interamericana que estamos analizando, habilita a las partes a acogerse a una u otra convención. No afectará la validez de los acuerdos multilaterales. Quiere decir que no desplaza a otros tratados, sino que admite la posibilidad de que el otro tratado también sea aplicable. Pero fíjense que no solamente habla de acuerdos multilaterales o bilaterales, sino también de la fuente interna. Ni privarán a ninguna de las partes interesadas de cualquier derecho que pudiera tener o hacer valer una sentencia arbitral en la forma y medida admitidas por la legislación o los tratados del país donde dicha sentencia se invoque. Vemos entonces cómo esta convención prevé la aplicación de la norma convencional o interna más favorable al reconocimiento del laudo arbitral. Es lo que se ha dado en llamar como el principio de la máxima eficacia del laudo arbitral. La convención que resulte más favorable para el reconocimiento del laudo o aún la fuente interna más favorable. Bueno, pasando a analizar los argumentos de las partes, vemos que la parte demandada pretendía que por la aplicación de la CIDIP de arbitraje, artículo 4, debían no aplicarse las normas de la Convención de Nueva York, sino las normas procesales de fuente interna del Código Procesal Civil y Comercial. Entonces, maestro, dependiendo la ley que se ponga, es dependiendo si pueden impugnarla o no a la que se acogieron. Sí, o sea, si se acogieron inicialmente a un proceso arbitral, medio por el cual van a resolver cualquier conflicto, desde en el contrato inicial, se tendrán que acoger a eso, a resolver cualquier situación a través del proceso arbitral, ¿sí? Si en ese Porque proceso, esa es la finalidad, ¿verdad? De que lleguen a un claro, acuerdo, porque así es, precisamente por eso son más rápidos. Entonces, si lo impugnas, quiere decir que no estás de acuerdo. exacto, que es como lo que vimos ahorita. es, Ninguna de las partes están de acuerdo, entonces tendrán que iniciar el procedimiento a través del Poder Judicial, ¿sí? A través del Estado. A veces, generalmente este tipo de cosas, y lo he dicho muchas veces, lo hacen entre empresas, entre países de manera internacional, temas comerciales, para que no se ventile que hay problemas de este tipo, porque las empresas se pueden ver muy afectadas. A ver, imagínate una empresa reconocida mundialmente, y luego que tuvo problemas con otra porque no cumplió, o porque le levantan a tal vez falsos, o etcétera. Se puede malinterpretar de muchas maneras.
Entonces la reputación de esa empresa puede quedar por los suelos, ¿verdad? Y a veces no tiene totalmente la culpa. En cambio, por eso utilizan el tema arbitral, para más rápido, sigiloso y que sea entre nosotros, es de manera privada, ¿sí? Al momento de la ejecución del laudo, si dependiendo del tipo de puntos resolutivos en el laudo, se podrá pedir el apoyo del Poder Judicial o de manera ellos individual hacer el cumplimiento. Y si no se cumple ninguna de las de lo ahí resuelto, podrán pedir el apoyo del Poder Judicial, pero ya resuelto, ¿verdad? Ya con el laudo en la mano. Y ya irían específicamente a lo resuelto en el laudo, no Exacto. empezar de nuevo. No, lo resuelto en el laudo punto por punto. Acuérdense que hablábamos de la exhaustividad del laudo, donde se tiene que resolver todos si son 4 puntos, con los 4 puntos. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, observación, queja, lo que sea? Ahorita es el momento. Bueno, fue un placer verlos, aunque nomás una persona prendió su cámara. Paula, gracias. Ya creo que la próxima semana son los temas de regularización y puntos extras. Lo tengo que aplicar, para que lo vayan viendo y si es opción para ustedes, lo pueden hacer. ¿Ok? Estén pendientes y si no hay otro particular, nos vemos la próxima semana a la misma hora, de 8 a 9 de la noche. Muchas Muchas gracias. gracias, maestro. Muchas gracias a todos, que la pasen bien, buenas Gracias. noches. Buenas Igual. noches, muchas gracias. Cuídese, bye. Sí, gracias. Buenas noches, profe, gracias. Gracias, Ricardo. Hablamos.